Hemos estado en el transcurso de estos domingos caminando en el estudio de la palabra de Dios en una nueva serie de sermones que tienen que ver acerca de quiénes somos nosotros en Cristo y también quiénes somos nosotros como iglesia local, porque es que Dios decidió redimirnos, salvarnos y ponernos a todos juntos aquí en este lugar, en Chicago, en Logan Square. ¿Por qué? ¿Verdad? Nos puede haber puesto en otras partes del mundo. Y de hecho muchos de nosotros venimos de muchas partes del mundo, pero Dios decidió traernos aquí, ahora, en este tiempo, en este lugar. Y estuvimos viendo a través de la palabra de que Dios nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos ha dado bendiciones. Tenemos la esperanza del llamamiento, tenemos las riquezas de su herencia, y tenemos su inmenso poder que está en nosotros operando en Cristo Jesús. Pero después también vimos que el Señor espera de nosotros un corazón consagrado. Eso fue el domingo pasado. Y estuvimos viendo qué significa tener un corazón consagrado. Hablamos de olvidar lo que está atrás y extendernos hacia lo que está adelante en aquella epístola que el apóstol Pablo le escribía a los filipenses, en el capítulo 3. Y hoy vamos a dar un pasito más. Porque usted se está preguntando, y con razón, bueno, pastor, me parece muy bien, tenemos que olvidarnos de lo que quedó en el pasado y extendernos hacia la meta. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la misión? Y es mi intención en el día de hoy compartir con ustedes cuál es la misión que el Señor nos ha dado a nosotros, sus hijos, cuál es la misión de la iglesia en Cristo, pero también cuál es la misión que el Señor nos ha dado a nosotros como familia, como congregación, como cuerpo de Cristo que se expresa en este lugar. Y para ello les voy a invitar a que ustedes abran sus Biblias en la segunda epístola, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a estar observando el capítulo 2, específicamente los primeros 6 versículos. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, del verso 1 al verso 6. Pablo le está escribiendo a uno de sus discípulos más amados. Pablo le está escribiendo a un joven que ha estado mentoreando por un buen tiempo. Un joven que lo ha seguido de cerca, un joven que ha aprendido casi todo lo que sabe del apóstol Pablo. Y le escribe desde sus prisiones en Roma. Esto es ya casi, los eruditos piensan que es su segunda prisión en Roma. El apóstol Pablo era peligroso, No fue una vez a la cárcel, fue 2 veces. ¿Pero por qué? Por predicar el evangelio, Sufría por causa de la justicia del evangelio. Y si nosotros lo escuchamos al apóstol Pablo en la epístola de Filipenses, el domingo pasado, lo vemos entusiasmado. Definitivamente el Espíritu seguramente le había revelado al apóstol Pablo en su primera prisión que él iba a salir. Por eso él dice prosigo a la meta, ¿se acuerdan? En el libro de Filipenses. Pero ahora está escribiendo desde Roma en su prisión y él sabe que de esta ya no va a salir con vida. Sabe que se le han acabado los recursos legales para apelar y sabe que el tiempo de su ejecución está en camino. Entonces se apresura por escribirle a Timoteo, que está en Éfeso. Roma está en Italia. Éfeso está en lo que hoy sería Turquía. Imagínense la distancia. Y el apóstol Pablo conoce al Señor Jesucristo en el camino hacia Damasco, en el Medio Oriente. Miren hacia dónde lo llevó el Evangelio del Señor y la misión a este hombre de Dios. Y le está escribiendo a Timoteo, a quien ha puesto en la iglesia de Éfeso para levantarla y constituirla, porque sabe que su tiempo se está agotando, sabe que esta vez ya no va a salir de la prisión y quiere dejarle bien en claro cuál es la misión que Timoteo tiene que llevar adelante y cuál es la forma en la que el Evangelio debe ser
proclamado. Por eso le escribe esta epístola. El apóstol Pablo no solamente está desanimado porque muchos de sus seguidores lo han abandonado. Si miramos esta epístola en el capítulo 4, vamos a ver que el apóstol Pablo está un poco desanimado. Algunos de sus seguidores lo han abandonado. De hecho, la iglesia que se había fundado en la provincia de Asia, que vendría a ser lo que hoy es Turquía, una provincia romana, muchos han desertado. Y esa iglesia se está cayendo a pedazos. Pablo lo va a poner a su discípulo en una región donde las cosas estaban mal, donde había persecución, donde el ministerio se estaba viniendo a pique y donde Pablo sabe que él ya no tiene la posibilidad de salir a edificar estas iglesias. Y le escribe a Timoteo en el capítulo 2, del verso 1 al 6, vamos a considerar en esta mañana. Fíjense cómo empieza el texto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hasta ahí nomás. En primer lugar, el apóstol Pablo le muestra a Timoteo cuál es su misión. Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otra forma de traducir, estoy usando Reina Valera en esta predicación, pero otra forma de traducirlo, porque ese verbo está en voz pasiva, es, sé fuerte o busca fortalezas en la gracia que ya te ha sido dada en Cristo Jesús. No es que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, oiga, sea valiente. Vamos, niño, se terminaron los días de clase, ahora tiene que ser un hombre, vaya y sea valiente. No, lo que el apóstol está diciendo es que en Jesucristo, Timoteo ya tiene una gracia dada por Dios que lo va a fortalecer. Esa gracia que Pablo escuchó de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo cuando le escribe la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 9, cuando escucha del Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te preocupes por ser un hombre fuerte, no te preocupes por demostrar que te lo sabes todo, no. Reconoce tus debilidades porque hay un poder tremendo que te es dado en la gracia de Dios. Y ese poder ya ha sido adquirido por Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, sé fuerte en la gracia que ya te ha sido dada en Cristo Jesús. Y escuchen esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estos dos versículos son una fotografía y son la explicación de por qué usted y yo estamos aquí. ¿Cómo es que el Evangelio pudo en tan poquitos años salir desde Jerusalén, pasar a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? En esa época lo último de la tierra era España. Y el apóstol Pablo, en su deseo de ir a España, quiso pasar por Roma para buscar sustento financiero para llegar a España. ¿Por qué? Porque España era el fin de la tierra. Ellos no sabían que existía América. Querían cumplir la gran comisión del Señor, esa gran comisión que encontramos en Mateo en el capítulo 28 y que vemos reflejada en el libro de los Hechos en el capítulo 1 en el verso 8. Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hay una forma en la que el Evangelio pasaba y se predicaba. ¿Y cuál es? De que lo que el apóstol Pablo recibió de parte del Señor Jesucristo, no de hombre, al apóstol Pablo no le enseñaron el Evangelio, sino que él lo recibió de Cristo mismo, es lo que él dice en sus epístolas. Y lo podemos leer también en el capítulo 1 de esta carta, esta epístola de Timoteo, el depósito que él recibe del Señor, esa revelación. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Versículo 2. Lo que has oído de mí
ante muchos testigos, él proclama la palabra de Dios. Esto también encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo recibe la revelación de Dios y lo primero que hace es entrenar a Timoteo. Y ahora le está diciendo a Timoteo, lo mismo que yo hice contigo y lo que tú escuchaste que yo he predicado, lo mismo haz tú con otros. Entonces es una cadena que continúa. No solamente interracialmente, porque ya tenemos Pablo, que es un judío, que está enseñándole a Timoteo que puede haber sido mitad y mitad. Mitad judío, mitad griego. En una iglesia que está en Éfeso. Escribiéndole desde Italia. ¿Se dan cuenta? El evangelio no solamente es interracial y universal, sino que también es multigeneracional. ¿Por qué? Porque Pablo era más viejito que Timoteo. Y así es como el evangelio va pasando. El apóstol Pablo recibe la revelación. Enseña a Timoteo y ahora le pide a Timoteo que enseñe a otros hombres de la iglesia de Éfeso. Hombres y mujeres de la iglesia de Éfeso. Esa es la razón por la que usted hoy está sentado aquí. Porque si el evangelio se hubiera quedado con el apóstol Pablo en la prisión en Roma y ya no había nadie más que predique, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo se transmitía la iglesia? ¿Cómo seguía la iglesia? No había forma. Este versículo es una foto, una fotografía de cómo es que la iglesia primitiva vivía la gran comisión, la gran misión que Cristo les había entregado. ¿Se acuerdan cuál era esa gran misión? Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo resucitado antes de su ascensión. Por lo tanto, vayan. ¿Y hagan qué? Discípulos. No dijo vayan y prediquen y después, después ya se retiran. No, vayan y hagan discípulos. En el hacer un discípulo hay una reproducción. El evangelio ya no se convierte solamente en la fe del que lo predica, sino que el evangelio se convierte en la fe del que lo recibe. ¿Y cómo se hace un discípulo? Ya lo vimos en otras prédicas, por medio de dos participios que utiliza Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Estas son las formas en las que se hacen los discípulos. Entonces, hermanos, si entendemos que la misión que tiene la iglesia es proclamar el evangelio de la gracia, haciendo discípulos, nuestra misión como congregación de Armitage no puede ser diferente a esto. ¿Me entiende? Nosotros no podemos tener como misión ser un club social de beneficencia donde venimos acá porque no queremos estar solos en la casa y ¿qué voy a hacer el domingo? En vez de dormir, vengo aquí. Si esa fuera la cosa, yo me quedaría durmiendo en mi casa. No vendría. La iglesia tampoco puede ser un lugar donde es un lugar exclusivo para algunas personas que vienen y donde tienes que conformarte a una cierta forma de ser, vestirte, pensar y reírte, porque si no estás afuera. Esa no puede ser la misión de nuestra iglesia. La misión de nuestra iglesia tiene que salir de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo y tiene que estar de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Por eso, hermanos, la misión de Armitage, desde ahora para adelante, lo que viene siendo, tiene que ver con multiplicar discípulos de Jesús en las ciudades del mundo. Jesús dijo, hagan discípulos a todas las naciones. Y quiero que esto se lo vayan memorizando. Cuando le pregunten, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas ahí? Usted le puede decir, ¿sabe para qué voy? Porque quiero multiplicar discípulos de Jesús en las ciudades del mundo. ¿Ah? ¿No le parece sencillo? ¿No le parece simple? No es que nosotros nos inventamos esa misión. Los pastores nos pusimos a pensar a ver cómo nos inventamos una misión. Ya está aquí. Ya está aquí. Hermanos, esto tiene que ser el centro que impulse nuestra iglesia hacia adelante. Y fíjense que hacer discípulos no es lo mismo
que venir a hacer actividades. Yo puedo estar muy ocupado en la iglesia, pero no hago ni un discípulo. ¿Qué es lo que vemos en la palabra de Dios? El apóstol Pablo, ¿era un hombre ocupado? Sí. ¿Tenía ministerios? Sí. Pero su principal foco de atención estaba en hacer discípulos. Esa es la misión de nuestra iglesia. ¿Quieren que lo digamos todos juntos? A ver, vamos a ver si nos sale. 1, 2, 3. Multiplicar. Pero dígalo creyendo, ¿no? Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Multiplicar discípulos de Jesús en las ciudades del mundo. Cuando le pregunte a su amigo para qué va a la iglesia, usted dígale multiplicar discípulos de Jesús en las ciudades del mundo. ¿Ah? Cuando esté durmiendo, multiplicar discípulos de Jesús en la ciudad del mundo. Para eso estamos aquí. Ahora bien, esta es la misión que nosotros tenemos como iglesia, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, pero también como cuerpo local aquí en Chicago, en Logan Square. Y si nos está siguiendo por internet, es la misma misión para ti, pero donde usted está. Déjame que les diga algo. Si nos estás siguiendo por internet, yo no soy tu pastor. Tu pastor es el de tu iglesia local. Así que no vale que usted diga, pero yo le veo al pastor Leandro por internet y sigo conectado con el cuerpo. No. Yo soy el pastor de Armitage Baptist Church en español, aquí, en este lugar. Por eso el Señor dotó de otros hombres y otras mujeres en otras partes del mundo para que sean la iglesia y donde tú también puedas crecer. Ahora, hablamos un poco de la misión, pero ¿saben qué? No solamente es importante tener en cuenta cuál es la misión, sino que hay que contar cuál es el costo. Tenemos que estar dispuestos a sufrir el costo de ser un cristiano cuando avanzamos la misión. Fíjense lo que dice el versículo 3. Tú pues, sufre, ¿qué dice? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Qué alentador el apóstol Pablo, ¿no? Lo pone a Timoteo en una iglesia que está comenzando, en un contexto de persecución, donde la iglesia en Asia se está viniendo a pique, a pedazos. Él está preso en Roma. Y yo digo, si tuviera que escribirle a alguien para motivarlo, digo, el apóstol Pablo no es un buen motivador. ¿Ah? Le dice, tú sufre. Un verbo imperativo. Le ordena sufrir. ¡Qué locura! ¿Por qué el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo? ¡Qué manera de alentarlo! Lo que Pablo le está diciendo es que esta misión que él ha descrito en el versículo 1 y 2 le va a llevar inevitablemente, indefectiblemente, sufrimiento. Timoteo tiene que estar consciente de cuál es el costo que esta misión le va a llevar en su vida. Y Pablo habla con conocimiento de causa. Hermanos, mientras Pablo está escribiendo esta carta, está encadenado en Roma. Dígame si no ha sufrido a causa del Evangelio. Un hombre que lo apedrearon en una ciudad por predicar el Evangelio, lo sacan fuera de la ciudad porque pensaban que estaba muerto, y ese hombre se para de nuevo y se vuelve a meter en la iglesia a predicar, en la ciudad a predicar. Un hombre que fue apedreado, un hombre que fue azotado por causa del Evangelio. Un hombre que se tomó un barco y sufrió un naufragio por causa del Evangelio. Un hombre que fue despreciado por su propia familia por causa del Evangelio. El llevar adelante la misión que Dios nos ha encomendado definitivamente nos pone en el punto de tomar la decisión de sufrir por causa del Evangelio. Y es un costo que usted y yo tenemos que contar. Qué distinto que es el Evangelio que vivían estos primeros cristianos del Evangelio que vivimos nosotros. Nosotros a veces no tenemos aire acondicionado y ya no queremos venir a la iglesia. No, porque hace un calor ahí que voy a estar ahí con el calor que tengo. ¿Qué haría el apóstol Pablo si lo escucha usted hablar así? ¿Qué le diría el apóstol Pablo? Yo le digo, yo no soy el pastor de esa oveja, yo ahí me corro, porque lo agarraría con las cadenas, le daría con las cadenas.
Nos daría con las cadenas. No tenemos aire acondicionado, no venimos. Llueve, no venimos. Pero ¿tenemos automóviles? Sí. ¿Tenemos el transporte público? Sí. ¿Tenemos piernas para caminar? Sí. No, pero está lloviendo. Miro por la ventana, llueve, automáticamente no voy a la iglesia. Hermanos, qué distinto el cristianismo que nosotros vivimos con el cristianismo que profesaban estos primeros cristianos. Qué diferente la visión. Ellos sabían cuál era la meta y en medio de una sociedad que los perseguía para matarlos, en 300 años el evangelio había pasado por todas las partes del mundo conocido. Estos cristianos vivían operando en el poder de la resurrección de Jesucristo, pero sabían que había un costo que pagar. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es el costo que estás pensando pagar para cumplir la misión de Cristo? No. A mí no me hablen de sufrir porque entonces me voy. ¿Sabe qué? Ahí tiene la puerta. Ahí tiene la puerta. El cristianismo no es una filosofía de consumo donde yo vengo a sentirme bien o mejor conmigo mismo. El cristianismo y el mensaje del evangelio tiene que ver con un Dios que nos salva, que nos redime, y como Él nos redimió, nosotros no tenemos otra cosa que hacer que dedicarle la vida en servicio a Él. De eso se trata. No se trata de tu comodidad. No se trata de mi comodidad. Se trata de entender la gracia de Dios, y cuando uno entiende la gracia de Dios en la vida de uno, lo único que uno quiere hacer es servirlo, sin importar lo que cueste. ¿Sabes qué? Si en tu vida cristiana estás cómodo, yo te preguntaría qué clase de cristianismo estás viviendo. Si Dios en tu vida se ajusta muy bien a tu agenda y no te incomoda para nada, te preguntaría si de verdad estás peleando la buena batalla, si estás sufriendo como un buen soldado de Jesucristo. Ahora bien, hermanos, sabemos cuál es la misión, pero tenemos que contar el costo de cuál es la misión. Ahora el apóstol Pablo nos va a dar 3 virtudes que necesitamos desarrollar para pasar por el sufrimiento y cumplir la misión exitosamente. ¿Y cuáles son? No me las invento, están acá en el texto. Versículo 4. Primera virtud. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, la primera virtud que nosotros necesitamos desarrollar es la consagración persistente. El apóstol Pablo está poniendo el ejemplo de un soldado, quizás romano. Imagínense ahí encadenado con un montón de soldados, ya los conocía bien y sabía cómo se movían. Si quizás has servido en el ejército, tú te das cuenta desde que el momento que te enlistas, ya no puedes participar más en tu vida civil. O si participas en tu vida civil, pero el oficial te llama porque te tienen que deploy, te tienen que estacionar en otro lugar, tienes que dejar tus estudios, cualquier cosa que estabas haciendo en tu vida civil, las tienes que dejar para obedecer a tu oficial. ¿Por qué? Porque estás enlistado. Y pasaba lo mismo en esta época. Un soldado romano que estaba enlistado, dice, no se enrieda en los negocios de la vida civil. Sabe que tiene que estar completamente consagrado a su unidad. ¿Por qué? Porque hay una guerra que ganar. Hay una batalla que ganar. Un soldado romano no estaba pensando cuando iba a ir al campo de batalla, bueno, quiero tener una linda camita, una linda colchita y estar bien tapadito por la noche. Cuando me levante, tener un desayuno continental, que si no me lo hace mi mamá, que me lo haga mi esposa. No estaba pensando eso. Dormía en situaciones muy precarias. ¿Por qué? Porque hay una guerra que ganar. No me puedo dar el lujo de vivir una vida de lujos. Tampoco estaba haciendo negocios que lo distraían, que lo entrelazaban, que le impedían servir en su milicia. Este es el ejemplo que está dando el apóstol Pablo, pero que tiene que ver con una virtud que el cristiano debe desarrollar, que es la consagración persistente.
Yo no le estoy diciendo que usted deje su trabajo, deje su familia y venga acá a la iglesia a vivir. Lo que le estoy diciendo, lo que el apóstol Pablo dice, no dejemos que las cosas de este mundo nos enrieden. Nos enrieden de tal manera que cuando el Señor nos llama a servir, nosotros decimos, Señor, no puedo. Nos enrieden de tal manera que ahoguen el fuego del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros, de tal manera que no podamos ejercerlo para la edificación de la iglesia y para el testimonio de los no creyentes. Ay, hermanos, como soldado de Jesús, yo me reconozco uno de los peores, porque constantemente me veo enredado en cosas que no tienen nada que ver con la misión que tengo. ¿Sabe qué? A veces pienso, a veces incluso hasta me olvido que estoy en una batalla. ¿Cómo que estamos en una batalla? Hermanos, estamos en guerra espiritual constantemente. Efesios capítulo 6. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados y potestades de las tinieblas. Y a veces nos olvidamos que estamos en guerra espiritual. Entonces empezamos con pretensiones. Yo quiero esto, y después quiero esto otro. Y nos empezamos, claro, más tenemos, más preocupaciones tenemos. Usted compró una cosa nueva, ahora la tiene que limpiar y atender. Y después esa cosa nueva hay que comprar el repuesto. Y después otra cosa, y después otra, y otra, y otra. Más tenemos, más esclavos nos hacemos. Yo le pregunto si del país del que usted vino, que quizás tenía mucho menos de lo que hoy tiene, ¿no se sentía usted más libre para servir al Señor? ¿Cómo es ahora que usted teniendo más y habiendo avanzado en su vida económica se siente más esclavo? ¿Cómo es que usted ahora teniendo más recursos se siente más solo? ¿Sabe por qué? Porque las cosas de este mundo nos empiezan a agarrar y nos enriedan. Por eso el cristiano, para cumplir la misión del Señor, tiene que tener una consagración persistente. ¿Cómo te das cuenta si no tienes consagración persistente? Porque ser cristiano no te cuesta nada. Porque cuando te piden algo, dices no puedo. Y no es que no puedo una vez, no puedo siempre, nunca estás disponible. Te das cuenta que te falta consagración persistente cuando no estás ejercitando el don espiritual que Dios te ha dado. Y te das cuenta que no tienes consagración persistente cuando después de hacer todo lo que tú quisiste hacer esa semana, sigues sintiéndote igual de infeliz e igual de insatisfecho. ¿Sabes por qué? Porque eres un soldado. Y un soldado tiene que estar ahí para pelear, no para sentarse ahí de vacaciones y en el cine a mirar películas. Y sí, la batalla es sangrienta y cuesta y duele, pero ¿sabes qué? Es para lo que Dios te redimió. Y es lo único que va a darte ese sentido de satisfacción en la vida. Hablamos de consagración persistente, pero miremos otra virtud que el apóstol Pablo nos indica tener. Integridad persistente. Veamos juntos el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El apóstol Pablo está pensando en un atleta, un corredor griego, que para ganar la carrera tiene que correr de acuerdo a las normas, tiene que correr de acuerdo a las reglas, no puede tomar atajos. Tiene que seguir el camino. Bueno, pero podría llegar más rápido si fuera por aquí. Sí, pero esa no es la regla de la competencia. La regla de la competencia es ir por este camino que es más largo. Un atleta no puede ser coronado si hace trampa, si no respeta las reglas de la competencia. Por eso que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, la única forma que cumplas la misión que te encomiendo es solamente si tienes consagración persistente, pero también si tienes integridad persistente. Sabemos, hermanos, que nosotros los cristianos tenemos mandamientos que Dios nos ha dado. Bueno, pero ahora vivimos en la gracia, así que yo puedo hacer lo que quiera. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando vimos ese pasaje? Todo me es lícito, decían los corintios. Todo me es lícito, vivo en la gracia, puedo hacer lo que quiera. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo?
No todo me conviene. Todo me es lícito, decían los corintios. El apóstol Pablo dice, no todo edifica. Cuando el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos ha dado mandamientos para que nosotros sigamos. Y esos mandamientos están diseñados de tal forma que nosotros busquemos y nos dirijamos hacia la santidad. Hermanos, yo no puedo correr esta carrera e impulsar la misión de Jesucristo si no tengo integridad, si vivo una doble vida. Si vengo a la iglesia y soy de una forma, pero después de lunes a sábado tengo otra forma de vivir y no sigo los mandamientos del Señor. Yo no puedo decir que estoy corriendo la carrera si vivo una vida de pecado. Bueno, pero nadie se da cuenta. Bueno, pero nadie sabe. Bueno, pero yo la amo. Yo la amo. ¿Para qué me voy a casar? Bueno, pero en realidad esto a mí es un pasatiempo que yo tengo y entonces empezamos a vivir una doble vida. Venimos a la iglesia, hacemos todo el rito, pero después nos vamos a la casa y seguimos siendo los mismos de antes. ¿Sabe qué? Usted no va a recibir el premio de la corona del Señor si no vive con integridad, si no vive en obediencia a los mandatos del Señor. ¿Cómo está tu integridad? ¿Es una virtud que estás cultivando en tu vida? Ahora, ¿sabe que un hombre, una mujer de integridad, no solamente es un hombre virtuoso, un hombre, una mujer virtuoso a los ojos de Dios, sino también a los ojos del mundo? ¿A qué jefe no le gustaría tener un empleado que cuando el patrón está ahí, él trabaja como se debe, y que cuando el patrón se va, él trabaja como se debe? ¿Quién no le gustaría tener un empleado así en su compañía? A mí me encantaría. ¿Quién no le gustaría tener un colaborador que cuando usted le dice, hermano, ¿puede hacer tal cosa? El hermano dice sí, y ese sí es sí. Y usted sabe que no lo va a dejar, no lo va a abandonar. Usted sabe que puede confiar. ¿A quién no le gustaría tener eso? ¿A quién no le gustaría tener un esposo o una esposa que usted no lo tiene que estar controlando a ver dónde está a cada minuto y a cada hora? Porque usted confía, sabe que ella es una mujer de integridad, sabe que él es una mujer de integridad. ¿A quién no le gustaría? El mundo está deseando por estas cosas. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios para cultivar estas virtudes. Pero nosotros deliberadamente decidimos no hacerlo. Tenemos que desarrollar no solamente la consagración persistente, sino la integridad persistente. Por último, el apóstol Pablo nos anima a desarrollar una tercera virtud para alcanzar la misión y soportar el sufrimiento. ¿Y cuál es? El trabajo persistente. Miremos juntos el versículo 6. Nos da otro ejemplo. Nos dio el soldado, nos dio el atleta y ahora nos da el granjero, el labrador. El labrador, para participar en los frutos, ¿qué dice? Debe trabajar primero. Les digo esto a los millennials y a los más jóvenes. Para ganarte algo, tienes que trabajar. No te puedes quedar en el sótano de la casa de tu mamá. No te puedes quedar en el basement de la casa de tu mamá si quieres lograr algo. Tienes que trabajar. Para alcanzar algo, tengo que esforzarme. Yo te diría, deja de mirar Frozen, deja de mirar las películas de Disney, que están todas muy bonitas y todas muy hermosas, y date cuenta que el mundo real no es como Disneyland. No va a venir un príncipe todopoderoso y te va a pedir la mano para que te cases con él. Si eso pasa, acuérdate que soy tu pastor. En el mundo real hay que trabajar. Para ganar algo, obtener algo, hay que trabajar. ¿Sabes que la vida no es instantánea? Y tú no lo sabes quizás porque eres más joven. Entonces, claro, tú te sacas una fotografía y la subes a Facebook y ya compartes todo lo que estás haciendo. Y todo es instantáneo. Comparte las cosas por Snapchat instantáneamente, porque ahora Facebook lo usa la gente grande. Entonces ya para ti ya no te gusta, vas a Snapchat. Dura un ratito la imagen y desaparece y ya está.
Pero sabes que la vida no es instantánea así. La vida funciona más con procesos, donde hay que trabajar duro para obtener las cosas que no pasan, las cosas que perduran. Vas a tener que trabajar años y años en tu matrimonio para desarrollar una comunicación que te dé la posibilidad de disfrutar tu pareja. No es algo que se va a lograr del día a la noche. Tienes que trabajar duro. Tienes que negarte a ti mismo. Algunas veces no vas a encontrar el camino, te vas a frustrar. Pero tiene que estar el compromiso de trabajar en la comunicación. Todos queremos tener un matrimonio excelente. La esposa perfecta, el hombre perfecto, pero nadie quiere trabajar para llegar a ese punto. Ay, quiero ser una mujer, un hombre de oración, pero no me quiero levantar a las 6 de la mañana. Quiero crecer en mi vida espiritual, quiero conocer más a Dios, pero no me puedo levantar los domingos a las 9 de la mañana para venir al estudio bíblico. ¿Sabes qué? Nunca vas a alcanzar la meta si no te esfuerzas. Y la palabra que está usando el apóstol Pablo en el ejemplo del granjero, del labrador, es trabajo que produce cansancio hasta la extenuación. ¿Alguna vez has visto cómo trabaja un labrador, un granjero? No los de ahora que son modernos, que tienen las máquinas que cortan, es el trabajo, que también es un trabajo duro. Pero los granjeros de antes, que tenían que salir con la mano en agarrar el arado y arar el campo solitos. Por eso los granjeros querían tener muchos hijos, para que les ayudaran a hacer el trabajo. Pero es un trabajo cansador. Yo no aguanto ni media jornada ahí. Y me tienen que sacar con un helicóptero para llevarme a un hospital. ¿Ah? Como me decía una hermana, pastor, se ve que usted tiene manos de oficina, porque se ve que usted no ha agarrado nunca el arado. Y tiene razón. Es un trabajo duro, la imagen que el apóstol Pablo está poniendo. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que para obtener los frutos tengo que esforzarme y trabajar. ¿Y saben qué más? Tengo que ser paciente. Las cosas no son instantáneas. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Del día a la mañana no vas a tener una congregación, Timoteo, que sean todos maduros y perfectos. Tienes que trabajar mucho. Te va a costar mucho. Y después tienes que tener la paciencia de ver cómo esa plantita empieza a crecer. ¿Y sabes qué? No hay nada que tú puedas hacer. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Pero en nuestra vida, hermanos, pasa lo mismo. Nosotros queremos las cosas instantáneas, queremos recibir los frutos, queremos disfrutar de las cosas, pero no queremos trabajar. Quiero ser un hombre que se conecte más con Dios, pero no quiero leer la Biblia. Quiero disfrutar de tener una relación sexual, pero no me quiero casar. Quiero el fruto, pero no quiero el trabajo. Quiero la satisfacción, pero no quiero la responsabilidad. Y cuando nosotros solamente buscamos con nuestros ojos el camino de la satisfacción personal, vamos por un camino donde empezamos a engendrar una cultura que busca solamente la felicidad personal. Una cultura narcisista, una cultura egoísta, una cultura donde si no siento algo y no lo tengo ya, entonces me frustro y no quiero hacer nada. Tenemos que volver a la palabra de Dios y darnos cuenta cuál es la misión que nosotros tenemos. Y por medio de la ayuda del Espíritu Santo desarrollar estas 3 virtudes. Consagración permanente al Señor. Integridad permanente. Juega de acuerdo a las reglas. Y por último, trabajo duro. ¿Sabes que estas 3 virtudes son esenciales para que podamos multiplicar discípulos de Jesús en la ciudad del mundo? ¿Sabes por qué? Porque cuesta mucho invertir en la vida de una persona. Y no es como que, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar este curso de 6 semanas y a las 6 semanas tu vida va a estar resuelta. Y vas a ser un discípulo de Cristo y todos tus problemas van a estar cambiados y terminados. ¿Crees que funciona así? No. Uno planta la semilla, pero como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, el crecimiento lo da Dios. Y hay que esperar. Uno no controla eso.
Por eso le digo a las mujeres más grandes de nuestra congregación, a las expertas, a las que tienen ya sus años vividos en el Evangelio. Hermanas, ¿quieren vivir nuestra misión de multiplicar discípulos en las ciudades del mundo? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Háblele a una jovencita y dígale, te invito a mi casa a tomar un café. Pero pastor, ¿cómo voy a invitar yo a una mujer más joven a mi casa? Yo no sé qué hablar, yo estoy en otra parte de mi vida y ella no sé ni en qué mundo vive. ¿Pero qué hablamos el domingo pasado? ¿Qué dijimos? Extendernos. ¿Cuesta extenderse? Sí. Pero hay que hacerlo a lo que está por delante. Hay una generación joven nuestra que está por delante, sus hijos, sus nietos. ¿Por qué no se extiende? Y los invita a tomar un café y le pregunta cómo va su vida. ¿Saben cuánto anhela un joven tener un mentor? ¿Tener a alguien que haya vivido un par de años más? Sería como para un Luke Skywalker tener un Yoda. ¿Saben cuánto añoran los jóvenes eso? ¿Pero qué le voy a enseñar y qué le voy a decir? Oiga, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Pero es que todavía sigo siendo inmaduro. Entonces madura en el Señor. Porque la misión es apremiante y el Señor nos impulsa a ir hacia adelante. Pero es que no tengo estas virtudes. Entonces empieza a cultivarlas en su vida. El apóstol Pablo le dice a Tito que las mujeres más grandes les enseñan a las jóvenes cómo vivir. Que los hombres más grandes les enseñan a los más jóvenes cómo ser hombres de integridad. Pero que lo que pasa es que yo no soy un hombre de integridad. Lo que pasa es que yo digo sí y después no aparezco. Lo que pasa es que yo no tengo ninguna iniciativa espiritual. Lo que pasa es que yo no soy el sacerdote de mi familia. ¿Qué le voy a enseñar a un joven? Pero ¿sabes qué? La respuesta no es me voy a ir. La respuesta es confieso mi pecado y le pido, Señor, desarrolla en mí estas disciplinas que necesito.